Perfecto. Bueno, vamos a probar cómo hacer una consulta, ¿sí? Cómo enviar un select, por ejemplo, a nuestra base de datos. Recuerden que en esta práctica estamos trabajando con Universidad ULP, ¿sí? Que tenía 3 tablas, mejor dicho, tiene 3 tablas. A ver si puedo poner vista diseñador. Las tablas que tiene son alumno, inscripción y materia. La clase pasada lo que hicimos fue enviar un insert a la tabla alumno como para ver cómo desde el main podemos cargar los drivers, establecer la conexión y enviar una sentencia SQL. ¿Sí? Bueno, en este caso, yo quiero hacer un select. Supongamos, miren, estos son todos los alumnos que tengo en la tabla. En mi caso, este es el ejemplar de alumnos que tengo en mi base de datos, en la tabla alumno, en donde tengo toda una lista de alumnos y sabemos que aquellos alumnos con estado 1 son los que están activos, ¿sí? Y los alumnos con estado 0 son los alumnos que están inactivos, que estarían dados de baja, ¿sí? ¿Estamos? Bien, supongamos que necesitamos hacer un listado con los datos de todos los alumnos que estén, en este caso, activos en la base de datos, ¿sí? Entonces, pues si yo intento hacer eso desde Java, pero por ahí no me acuerdo cómo usar el select, sí, sé que es un select que tengo que usar, pero no me acuerdo cómo usarlo. Bueno, primero lo pruebo acá en el gestor, ¿sí? Primero pruebo en el gestor. Y le vamos a pedir ayuda a justo ahí a Tomás, mira. ¿Cómo andás, Tomás? ¿Todo bien? Tomás Carrillo. ¿Estás ahí, Tomás? Queremos listar los datos de todos los alumnos activos. ¿Sí? Queremos listar los datos de todos los alumnos activos. Entonces, le vamos a preguntar a Tomás, ¿cómo hago eso? ¿Qué sentencia es la que tendría que utilizar para poder obtener un listado con los datos de todos los alumnos que están activos en la tabla alumnos, ¿no? ¿Estás ahí, Tomás? ¿Lo puede ayudar? A ver qué dice Tomás. Lisandro ha llegado también. Hola, Lisandro. Bien. Lo puede ayudar Emanuel Baigorria. Emanuel, podés ayudar. ¿Qué sentencias tendría que usar, ¿sí? Tomás o Emanuel, para poder satisfacer esto? Para poder hacer esa consulta. Entonces, ¿qué sentencia tendría que utilizar para hacer esto? Si quiero listar los datos de todos los alumnos activos. ¿Cuál es la sentencia? Select from Sí, puede sí. ser, pero seleccionamos Bien. con el asterisco. Vamos por O partes. seleccionamos Tenemos todo. que poner select, ¿sí? Vio que podemos poner select y los campos que queremos proyectar, ¿no? Por ejemplo, podría poner acá ID de alumno, coma, DNI, coma, ¿no? Pero, coma, apellido, y así cada uno de los campos. Pero si son todos los campos, ¿qué puedo poner entonces, Iván? Lo dijo Con el recién. asterisco seleccionamos todos los campos Todos los para campos, listar o todas todo. las columnas, como vos le quieras O llamar, las ¿cierto? columnas. Bien. ¿Qué va después del select? ¿Qué sentencia sigue? From. From, sí señor. Y en el from tengo que aclarar de qué tabla o tablas voy a sacar los datos. En este caso, los datos vienen de qué tabla tendrían que venir. De alumno. De alumno. Bien, perfecto. Ahora, si yo dejo esto así como está, me tiraría los datos de todos los alumnos, ¿sí? Pero ¿cómo filtrarías para que solamente se visualicen los datos de los alumnos que están activos? Recordando que el alumno tiene un campo estado, ¿no? En donde un valor true significa que está activo y un valor falso significa que están dados de baja. ¿Qué sentencia usamos acá ahora para filtrar? Mira, si yo ejecuto esto, Sí, sí, estoy me recalculando. tira todos, ¿sí? Y yo quiero los que en estado tengan un true o un 1, como vos lo quieras poner. ¿Qué sentencia le tendría que agregar acá?
A ver, puede ayudar Gonzalo Bustos, puede ayudar también. ¿Qué sentencia uso para poner una condición? Eso. Un where, exactamente. ¿Sí? Entonces, si yo necesito filtrar, va a ir where, ¿no? Y acá, después del where, espero una condición, es decir, espero una expresión lógica, ¿no? Entonces, yo quiero listar los que en estado tengan un true. Entonces, ahí directamente podríamos poner, ¿no? Que el estado, fíjate ahí, Iván, sea igual a, puedo poner true o puedo poner un 1, como vos quieras. True o 1 es lo mismo en este caso. Yo le voy a poner true para que se desliguen del 1 que siempre ponen. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, esperen que no veo el botón, acá, continuar. Fíjense que ahora obtenemos el listado de todos los alumnos, pero todos tienen en estado 1, ¿sí? O true, que están activos, ¿sí? Bueno, esa consulta yo la pretendo enviar desde Java, ¿sí? Yo acá estoy en el gestor, ¿vamos? Ahora, yo esa consulta la quiero hacer desde Java. Si vuelvo al proyecto anterior, ¿se acuerdan que la clase de ayer habíamos agregado a nuestro proyecto el driver de conexión, ¿sí? Y luego desde el main, habíamos hecho esto. Habíamos cargado los drivers, habíamos establecido la conexión, ¿sí? Y habíamos preparado todo para enviar un insert, ¿sí? Yo a esto, ustedes en la realidad lo que van a hacer es comentan lo que hicieron, ¿sí? Comentan lo que hicieron y agregan ahora las sentencias necesarias, que las pueden agregar acá arriba o las pueden agregar acá abajo, para hacer la otra tarea, ¿sí? Acá me pedía primero un insert, ahora me pide una consulta, ¿sí? Bueno, yo para no, por una cuestión de practicidad y que no pierdan el hilo, lo voy a hacer acá arriba, para que ustedes vean que tenemos el driver cargado y tenemos la conexión, ¿no? Y ahora lo que pretendo es listar los alumnos activos, ¿sí? Y la consulta que pretendemos enviar es esta. La consulta en SQL es esta, ¿sí? Pero yo lo voy a hacer todo en una sola cadena, acá, from. Mientras más espacios tengan adentro de la cadena, mejor. Okay. Where, estado, esa es la cadena. Ahí está, punto y coma. ¿Sí? Pretendo enviar eso a la base de datos. Entonces, le vamos a preguntar ahora a Gonzalo Noé. Gonzalo, ¿estás ahí? Hola, Gonzalo. Sí, profe, ¿se ¿Cómo le escucha? va, Gonzalo? Gonzalo, Todo mira, bien. pretendemos enviar esta consulta, ¿no? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Ya tenemos cargado el driver, tenemos la conexión, y ahora ¿qué tendríamos que generar? ¿Qué tipo de objeto tendríamos que crear ahora para poder enviar esa consulta? Me mató, profe. No sé. Mirá, Estaba en viendo el los ejemplo videos recién. anterior, la consulta que enviamos fue este select, ¿sí? En la clase pasada. Sí. Teníamos en este string este select. Y fíjate el objeto que generamos para poder enviarlo. Un prepared statement, Sí, un ¿sí? prepare statement. Exactamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear un prepared Ah, bien. statement, ¿sí? Prepared statement, new. El prepared statement no lo creo con new. Lo genero a partir de la conexión, ¿sí? Busco la variable que tiene el connection, que es con, en mi caso, y uso el método prepared statement. ¿Qué espera el prepared statement? Un string, ¿sí? El método prepared statement espera un string. ¿Qué string? El que tenga la sentencia que pretendo enviar. En este caso es este select, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Ahora, miren, literalmente, este select me devolvería a los alumnos con estado activo, ¿sí? Supongamos que ustedes quisieran hacer un poco dinámica la consulta y dicen, pucha, pero me interesaría que en algunos casos me muestre los que están activos y con la misma consulta poder
pedir los que están inactivos, ¿sí? Entonces, en algunos casos me interesaría traer los que tienen en estado true y en otro caso me interesaría traer los que tienen en estado false, ¿sí? Es decir, este dato me interesaría que cambie por algo dinámicamente. ¿Cómo puedo hacer eso? Y bueno, mirá, tenés la posibilidad de poner en la consulta, ¿sí? De poner en la sentencia SQL un carácter comodín, ¿sí? Y este carácter comodín lo podés poner en cualquier sentencia SQL. Insert, update, delete, ¿sí? En las que vos necesites. ¿Tá? Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Que me tire los datos de todos los alumnos en donde el estado sea algo que yo le voy a pasar dinámicamente, ¿sí? Este algo, este estado, podría estar viniendo, no sé, si esto está en un método, podría estar viniendo por parámetro, ¿no? ¿Estamos? Yo en este caso voy a hacer esto. Voy a ponerme acá una variable booleana llamada estado de consulta y la voy a inicializar, qué sé yo, en true, ¿sí? Entonces, lo que yo pretendo es que el prepared statement arme la sentencia con este select, pero reemplazando este signo de preguntas por lo que tenga la variable estado de consulta, ¿sí? Si la sentencia SQL tiene en algún momento más de una condición, más de un parámetro dinámico, ¿sí? Supongamos que acá tuviesen, y además el DNI sea mayor a algo, ¿sí? Si ustedes tienen más de un parámetro dinámico, bueno, este es el primer parámetro dinámico, ¿y qué tipo de dato tendría que ir acá para comparar con estado? ¿Qué tipo de dato tendría que ser? El, Booleano. ¿Por qué? ¿Un? Booleano. Tendría que ser o un booleano o un entero, ¿cierto? Y acá, ¿qué tipo de dato tendría que tener este comodín, ¿sí? Para poder compararlo con DNI. Y ahí me entero. Acá un entero, ¿no? Bien. En este caso, yo voy a sacar esto y voy a dejar solamente un parámetro dinámico. Entonces, cuando ustedes tienen una sentencia SQL, un parámetro dinámico, ¿sí? Después de generar el prepared statement, tengo que decirle al prepared statement que voy a reemplazar ese parámetro dinámico por un booleano, ¿sí? Por un dato booleano. Ahora bien, ¿se dieron cuenta cuando armé la sentencia todos los espacios que puse? ¿Sí? Fíjense que no hago esto cuando comparo. Estado igual, ¿sí? Mientras más espacios pongo, mejor. ¿Estamos? Así no tengo inconvenientes de sintaxis o problemas de sintaxis cuando envíe esta sentencia al gestor, ¿no? Entonces, Profe, sí, escucho. perdón, una consulta ahí. En cuanto a esta sintaxis, justo en el select, como que tal vez no largue el problema, pero es para una sentencia más elaborada, dice usted. El tema de los Los espacios de la espacios. sintaxis. Los Sí, espacios. sí, sí. Mira, es justamente las sentencias que ustedes van a enviar por ahí van a ser un poco más complejas y más largas. Entonces, acostúmbrense ya, desde las más simples, poner espacios, ¿sí? Entre sentencia y operadores, ¿sí? Nombres de tablas, campos y operadores, ¿sí? Operandos, todos con espacios, ¿sí? Exactamente, Martín. ¿Ah? Pero si se Gracias. acostumbran a hacer esos espacios desde sentencias más simples, cuando sean más complejas, van a tener menos inconvenientes, menos probabilidad de errarle. ¿Sí? ¿Estamos? Si las que ustedes ya Gracias. enviaron no tenían espacio y funcionaron, déjalas así, no las modifiquen. De acá en más, tomen esa costumbre, ¿sí? De los espacios. ¿Ok? Entonces, les decía que cuando la sentencia que ustedes van a enviar tiene un parámetro dinámico, sí o sí, en el prepared statement tengo que setear ese estado, ¿sí? El estado de ese comodín, digamos, ¿no? ¿Cómo? Mire, el objeto prepared statement tiene, ¿sí? El objeto prepared statement tiene una serie de métodos, esperen que el objeto prepared statement tiene una serie de métodos para que yo pueda setear esos parámetros dinámicos. Tienen un método set por cada tipo de dato que pretenden enviar, ¿sí? Si querés enviar un flotante, tenés el set float. ¿Querés enviar un tipo de dato doble? Ahí tenés, set doble.
Yo acá quiero enviar un booleano, set boolean, ¿sí? ¿Y qué espera, qué parámetros necesita este método, estos métodos set? El primer parámetro es el índice del comodín, ¿sí? Si yo tengo un solo comodín, este es el comodín número 1. Si tuviese más de un comodín, como mostré recién, si tuviese más de un comodín, obviamente, este comodín de estado es el 1, el comodín de DNI es el 2, ¿sí? Entonces, como tengo un solo comodín, sería para el primer comodín, le tengo que pasar un booleano. Entonces yo quiero reemplazar ese signo de preguntas por lo que tiene esta variable, estado consulta, ¿sí? Te lo voy a sacar para no confundir. Si quisiera setear este segundo comodín, le agrego al mismo prepare statement a través de otro set, ¿sí? Le digo que al segundo parámetro, que es DNI, y acá espero un entero, ¿sí? O guardo en una variable entera el DNI, ¿sí? Supongamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Yo digo, bueno, mira, quiero los datos de los alumnos activos y con DNI mayor a 20 millones. Y el DNI está en la variable DNI. Podría hacerlo de esa manera. ¿Estamos? Si tengo más de un parámetro dinámico, ¿sí? Le pido al prepare statement que seteo cada uno de esos parámetros dinámicos. Yo en este caso voy a dejar uno solo, ¿sí? Que es lo que queríamos hacer originalmente, ¿sí? Y solamente seteo ese parámetro dinámico. ¿Ok? Ahora pregunto, ya tengo el prepare statement, ¿sí? Ya he instanciado el objeto de tipo prepare statement, he seteado, ¿sí? El comodín, y ahora ¿cómo hago para poder ejecutar esa sentencia? Para poder enviar esa sentencia al gestor. ¿Qué decís vos, Ailén? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo ejecuto esa sentencia? ¿Estás ahí, Ailén? Sí, estoy un poco perdida, pero estoy. Bien, Eh, Ailén. Era un result set. Iba a decir set result, pero bueno, ahí me sopló Carlos. Está bien. Mira, ¿viste cuando en el ejemplo anterior de la clase pasada creamos este insert y generamos el prepare statement? Fíjate que para ejecutarlo Sí. usamos un execute, ¿sí? Execute, update. ¿Sí? Sí. Ahora mira, si las sentencias que vos vas a enviar es un insert, ¿sí? O vas a enviar acá un update o un delete, vas a usar execute update. Si lo que vas a enviar Ujú. es un select, ¿sí? No Bien. usás el execute update. Usás No. execute Mm, query, Bien. ¿sí? Bien. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Te acordás, Ailén, que yo les dije que el execute update les devuelve un entero, indicando la cantidad de filas afectadas, ¿sí? En cambio, el execute query me devuelve un result set, ¿sí? Cuando yo invoco Ujú. el método execute query, este me devuelve un result set, ¿sí? Entonces yo voy a guardar esto en una variable de tipo result set, Result y le voy a set. llamar datos, para diferenciarme del video, ¿sí? Entonces, acá viene el problema. ¿Qué es un result set? ¿Sí? Fíjense que si yo ejecuto esta consulta, ¿no? Select alumnos, select asterisco from alumno, where dijimos estado igual a true, fíjense lo que obtengo. Una tabla. Una tabla temporal, ¿no? ¿Estamos? Ujú. Bueno, un result set no es ni más ni menos que esto, ¿sí? Un result set es como si Bien. fuese una matriz. Un result set es una matriz que va a tener tantas columnas como columnas proyecta el select, ¿sí? Tantas columnas como columnas proyecta el select. Y va a tener tantas filas como filas filtró el select, ¿sí? Ujú. Ese es el result set. Ahora, el result set tiene un puntero, ¿sí? Que por defecto está parado fuera de esa matriz. ¿Estamos? Ujú. Yo le Sí, puedo sí. pedir al puntero que si hay datos dentro de esa matriz, se pare en un dato, se pare en una fila de esa matriz, ¿sí? Ese puntero Ujú. tiene un método booleano llamado next, ¿sí? Entonces, Ujú. yo le puedo invocar de ese puntero
puedo invocar ese método, perdón, este método que tiene el resultset, ¿sí? Para preguntarle si hay, una próxima fila. Si hay una próxima fila, ¿sabés qué hace el resultset? Pone el puntero en esa Va fila. bajando. Ujú. Claro, pero se para en esa fila para que yo pueda tomar de esa fila cada uno de los datos que están en cada uno de los campos. El dato que está en ID de alumno, el campo que está en DNI, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, Sí. o sea que cada vez que yo le diga next, si hay un campo, me dice true, sí, hay un campo y se para. Y Se baja. para. Cuando Ujú. no hay más, ese next me devuelva falso, ¿sí? Ujú. Ahora, fíjate vos. Yo me vuelvo acá el código, ¿no? Yo sé con certeza cuántas filas tiene este result set. No. No, ¿cierto? No tengo. Si supiera que siempre me devuelve 5 filas, o si supiera que siempre me devuelve 4 filas, ¿sí? ¿Estamos? Si yo hiciera esto, ni aún así, porque Pone yo podría 4 poner acá next o... un limit 5, ¿sí? Entonces le digo, mira, tirame solamente 5, ¿está? Ujú. Pero le estoy diciendo solamente hasta 5, pero podría haber menos, ¿sí? Entonces, si supiera con certeza cuántas filas hay, y podría usar un for para recorrer esta matriz, este result set, ¿sí? Pero no sé cuántos, entonces voy a usar un while, While. y voy a usar como condición del while ese método next. Claro, hasta que next de falso. Exactamente. Entonces, O sea, mientras haya un próximo, mi result set, en el video yo le puse así, y en las diapositivas, en la teoría, así, RS, result set. Yo acá le puse datos, ¿sí? Porque soy re heavy, re jodido. Acá, entonces, datos, punto, next, ¿sí? Entonces, mientras haya un próximo elemento, él se para en ese elemento y entra al bucle. Quiere decir que cuando entra al bucle, está parado en esa fila, ¿sí? ¿Y qué quiero hacer yo ahí? Y yo quiero recuperar de ahí, por un lado, el entero del ID del alumno. Quiero recuperar, ¿qué más? El DNI, el entero del DNI del alumno. A ver, che, en la base de datos, yo lo puse como entero o entero largo. A ver, voy a estructura, a DNI, lo puse como entero. Si acá ustedes lo pusieron como big int, como entero largo, ¿sí? Acá lo recuperan, el dato análogo sería un long, ¿sí? Lo recupero como long. En este caso lo guardé como entero. Y, ¿qué necesito recuperar también? El apellido. Apellido. ¿Qué más? El nombre. ¿Sí? Si no me acuerdo los campos, vuelvo a la base de datos, a la tabla, apellido, nombre, fecha, nacimiento y estado. Ahí está. Fecha de nacimiento. Miren, la fecha de nacimiento es un date, ¿sí? Date, fecha, N le voy a poner, ¿sí? Yo necesito recuperar esos datos. ID, DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento, y bueno, podría recuperar, ya que estoy en el baile, el estado. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vayamos por partes. Este date que yo puse acá, ¿sí? Vieron que ustedes están acostumbrados a usar el date que estaba en el paquete Java útil, ¿sí? Bueno, este date que estoy usando acá, que no me hizo ningún drama, me lo usó directamente, es el que está en el paquete Java SQL, ¿sí? Es el que está en el paquete Java SQL. Dentro del paquete Java SQL también tienen una clase date, ¿sí? Un poco más evolucionada que el date de Java útil. ¿Y saben cuál es la ventaja? Que ese date me permite convertirlo al dato perdón, cuando yo tengo un dato, pero será posible, de tipo date de Java SQL, yo puedo hacer esto, convertirlo a local date, ¿sí? Y ya manipularlo en Java como un local date, ¿sí? Que se acuerdan que local date es la clase que manipula fechas, ¿sí? De una manera mucho más eficiente que si lo hago con un daycom, ¿no? Eso quería aclarar. Bueno, ahora, ¿cómo recupero? ¿Cómo recupero el ID del alumno? ¿Sí? Yo sé que cuando entró al while, el puntero se paró en una de las filas de la tabla, ¿sí? Cuando entró al while,
el puntero, tiro lo mismo, el puntero se paró en una de las filas de la tabla. Entonces ahora yo lo que pretendo es recuperar el entero que está en el campo ID de alumno, el entero que está en el campo DNI. Quiero recuperar el string que está en el campo apellido, el string que está en el campo nombre, la fecha que está en el campo fecha de nacimiento y el booleano que está en el campo estado. Eso pretendo recuperar, de la fila en donde estoy parado. Bueno, ¿cómo hago eso? El result set, así como tiene un puntero, tiene métodos para que yo pueda recuperar de cada campo un dato, ¿sí? Entonces le voy a pedir a ese result set, que se llama datos, en mi caso, punto, y acá tengo los métodos get, ¿sí? Estos métodos get son para extraer los datos que hay en cada uno de los campos de esa fila en donde estoy parado. El ID es un campo entero, entonces voy a usar getInt. Fíjense que está sobrecargado el método getInt, ¿sí? Para que yo lo pueda usar así. Le digo, tráeme el entero que está en la primera columna. Eso, si estoy segurísimo que en la tabla alumno el campo ID es el primero, ¿sí? Pero yo tranquilamente le puedo cambiar el orden a los campos y mandar el ID al final, ¿sí? El que creó la tabla, a lo mejor se le ocurrió, por una cuestión de practicidad, enviar los ID al final y la tabla, la primera columna no es ID, es DNI ahora, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, si yo estoy seguro que la primera columna es ID, bueno, puedo usar el get, los métodos get poniendo el índice de la columna de la que quiero extraer el dato. ¿Estamos? Yo aconsejo que acá pongan el nombre de la columna, ¿sí? Yo puedo usar en los métodos get tanto el índice como el nombre de la columna. Yo aconsejo que pongas el nombre de la columna. ¿Y qué nombre pongo? Y el nombre que tiene el campo en la tabla, ¿sí? Si en la tabla se llama ID alumno, acá pone ID alumno, tal cual lo tenés en la tabla. Ojo con eso. Bien, entonces le estoy diciendo, recupérame el dato que está en la columna ID de alumno, ¿sí? Independientemente en donde ande el ID del alumno. ¿Estamos? Ahora quiero recuperar de ese result set el entero que está en la columna DNI. ¿Se llama DNI la columna? Sí, DNI. Quiero recuperar ahora el string, ¿sí? Que está en una columna apellido. Datos, punto, get string de la columna apellido. Lo mismo para nombre. Igual, datos, puntos, get string de la columna nombre, ¿sí? Ahora, la fecha de nacimiento en la base de datos yo lo tengo como date, ¿sí? Y la columna se llama fecha nacimiento y es de tipo date. Entonces, acá le voy a decir datos, voy a recuperar la fecha que está en la columna fecha nacimiento, ¿sí? Y el estado, le voy a decir al result set, le voy a traer el booleano que está en la columna estado, ¿sí? Y así, en cada vuelta que da el while, me recupera una fila. Y ahora yo lo que puedo hacer es mostrar esos datos, ¿sí? Yo podría acá mostrar el ID del alumno que está en el campo ID alumno. Y podría mostrar el apellido que está en la variable apellido. Podría mostrar la fecha de nacimiento que está en el campo, en la variable fecha n, le puse yo. Fecha n. Ahora, ¿es necesario primero extraer los datos así en variables para después hacer algo con eso? No, yo lo puse así por separado. Primero extraje los datos y después, en este caso los mostré. Los voy mostrando por una cuestión de practicidad, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Y esto debería ser todo para poder procesar lo que devuelve el método executeQuery. Entonces, recordemos, cuando invocamos el método executeQuery, o sea, mejor dicho, yo de un prepared statement invoco el método executeQuery cuando la sentencia que envío es un select, ¿sí? Este executeQuery me devuelve un result set, que no es ni más ni menos que una matriz que va a tener tantas columnas como columnas projectal select y tantas filas como filas projectal select, ¿sí? Para recorrer el result set, lo más adecuado es un while, y usando como variable condicional, como condicional, lo que devuelve el método next de ese result set, ¿no?
El next lo que hace es, invoca un puntero, ¿sí? Que va a chequear en esa matriz si hay una fila en donde pararse. Si hay una fila, devuelve true, y a partir de ahí yo puedo hacer algo con los datos que están en esa fila. Cada vez que invoque el método next, el puntero se para en la fila siguiente, ¿sí? Si no hay más datos para recorrer, el puntero va a devolver falso y sale del while. Si ejecutamos esto, lo que deberíamos obtener es, acá está, la lista de alumnos, en este caso, que están activos, ¿no? Muñoz, Carrera, Rodríguez, ¿sí? Di Marco. Si yo quiero traer los alumnos que no están activos, basta con que cambie acá el estado de la variable. Estado consulta, le puedo poner en falso, ¿sí? Y automáticamente el prepare statement va a reemplazar este comodín por falso, ¿no? Lo que tiene la variable estado consulta. Y ahora el resultado va a ser un poco diferente. Los alumnos que están inactivos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Por qué mostré esto? Profe, Si bien lo una tienen en el consulta. video. ¿Sí? Pregunta, escucho. Con el tema de la fecha de nacimiento, en el caso que tengamos un objeto nosotros donde guardar lo que extraemos, digamos, ¿podemos trabajar directamente con el dato date en nuestra entidad, digamos? Todavía no se preocupen por las entidades, porque recién la semana que viene vamos a trabajar con eso, ¿sí? Por ahora, fíjense que yo, si bien acá recupero un alumno, ¿sí? Todavía no me interesa todavía tener una entidad alumno a la cual setearle el dato. ¿Estamos? ¿Sí? Por ahora, Ok. fíjense que solamente nos centramos en conocer que uso estos métodos, qué métodos uso de acuerdo a la sentencia que quiero enviar, cómo proceso esos resultados, en el caso de ser un execute query, ¿sí? Y ya entiendan esto primero, cómo funciona. Y después vamos a ir ya a cómo estructuramos un proyecto, de decir, bueno, yo acá estoy recuperando alumnos, podría tener, y no es descabellada su idea, en mi proyecto una entidad de alumno, ¿sí? Que debería tener atributos de qué tipo. Y los atributos deberían ser exactamente lo mismo y de tipos análogos a los que tenés en tu base de datos, ¿sí? ¿Estamos? Y con respecto a la fecha de nacimiento, ¿sí? Tendría que ser de tipo local date, porque nosotros lo vamos a manejar como local date. Por más que vos desde la base de datos lo traigas como dates, la entidad tendría que ser en la entidad de tipo local date. Pero todavía no nos preocupemos por eso ahora, ¿sí? Fíjate que yo acá traigo los datos, pero en ningún momento con esto construyo un objeto alumno. No agregué en mi proyecto una entidad de alumno todavía. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Gracias, profe. Está bueno esto. Supongamos que queremos hacer esto. A este alumno, en la tabla inscripción, a este alumno 22, que tiene ID, que está inscripto en la materia con ID 9, en donde no tiene nota, tiene un 0, bueno, rindió y le queremos poner un 8, ¿sí? Queremos actualizar la nota del alumno 22 en la materia 9 con un 8. La sentencia que tenemos que enviar es un update, ¿sí? ¿Y cómo era la sintaxis del update? ¿Cómo poníamos? Y cliqueo en la update primero, Update, abajo. ¿sí? ¿Qué va? El nombre de la tabla, ajá, el nombre de la tabla, y set. alumno. ¿Vieron que no usa from? ¿Sí? ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué le tengo que decir? Set. Eso. ¿Qué quiero modificar? Set. ¿Y qué es lo que quiero setear? ¿Qué le quiero modificar? La nota. La nota, sí señor. Y el nuevo valor de la nota es un 8. Perfecto. Pero ahí se lo cambio a todos los alumnos. ¿Cómo le digo que solamente al alumno con ID 22 de la materia 9? Con el where. Con el where, ¿sí? Where, ¿no? ID de alumno sea igual a 22. ¿Y cómo pongo la otra condición? La otra condición es que el ID de la materia, ¿sí? sea 9. Pero hay dos condiciones. ¿Qué las uno? ¿Con qué las uno? Bien, con el conector AND, porque quiero que se cumplan las dos. Es una conjunción, exactamente, Una ¿no? y la otra. Una y la otra. Exactamente.
Entonces, esta es la sentencia que yo pretendo enviar, ¿no? No la voy a ejecutar acá, la voy a ejecutar desde Java. La voy a copiar. Me voy a ir a mi programita y acá puedo hacer lo mismo, ¿sí? A ver, comento todo esto que usé para consultar, que terminó ahí. Vengo para acá arriba. Yo puedo, ustedes lo pueden hacer abajo, yo lo pongo acá arriba para una cuestión de, para que se siga viendo que tengo la carga de los drivers, que tengo la conexión, ¿sí? Y acá quiero actualizar a 8, sí, actualizar a 8 la nota del alumno con ID 22 en la materia con ID 9, que sabemos que es laboratorio 2, ¿no? Entonces, sabemos que la sentencia que queremos enviar es esta. Pumba. Ahí. Ya. Cuando a la cadena la voy pulsando Enter. Ahí está. Bien. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Tengo la sentencia. Ahora, ¿qué tengo que hacer para poderla enviar? ¿Mm? Bueno, ejecuta, te queda. Un pre- El statement. Un alumno ayer me propuso, y lo hizo re bien, creó un método, ¿sí? Entonces, él crea una sola vez el prepared statement en un método estático para usarlo desde acá, desde el main, y le iba mandando las sentencias, ¿sí? Ahora, si ustedes en sus prácticos, en esta primera parte de los prácticos, generan, por cada tarea, crean de nuevo el prepared statement, ¿ves? Que se ve prepared statement y se ve de nuevo, ¿sí? Está perfecto, genial, y por ahí me gusta más que lo hagan así, para que se graben cómo usan esa sentencia, ¿sí? Si ya ustedes dicen, pero esto ya me lo sé de memoria, genial, significa que lo entendieron, ¿sí? Acá invoco el método prepared statement, paso la sentencia. Bien, ahí creé el prepared statement. Ahora, execute. el execute. Ahora, antes del execute siempre me fijo, ¿puse parámetros dinámicos acá? No, ninguno tiene parámetros dinámicos, porque literalmente quiero cambiar a 8, lo del alumno 22, de la materia 9, ¿sí? Esto lo quiero ejecutar tal cual está acá, ¿no? Si hubiese algún parámetro dinámico, lo seteo. Como no hay, ejecuto, como dice la compañera. Para ejecutar, ¿sí? Prepare el statement punto, ¿y qué método ejecutar uso? Vimos dos nada más nosotros. El Execute update. query y execute update. Exactamente. ¿Sí? Uso un execute update. ¿Por qué? Porque dijimos que el execute query solamente cuando es una consulta, porque devuelve un result set, ¿sí? Y esto no me va a devolver una lista de filas. A lo sumo lo que me va a devolver es un número entero con la cantidad de filas que actualizó, ¿sí? Como estoy usando como coordenadas el ID del alumno y el ID de la materia, me deberías una fila, mucho, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto me devuelve un entero. Podría, si yo quisiera, guardar una variable entera, filas, lo que devuelve este método, ¿sí? Y hacer lo que dice en el insertar, qué sé yo. Si filas, ¿sí? Ustedes seguramente lo van a hacer más bonito, es mayor a 0, podría poner acá j option pane punto show message dialog, no lo estoy mostrando desde ninguna ventana, y acá podría poner alumno, nota actualizada. Nota actualizada. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Qué pasa si yo, a ver, a propósito, voy a hacer algo? Yo no tengo alumno 99, ¿sí? No tengo un alumno 99. Fíjate, si yo ejecuto esto, supongamos que acá pongo ID de alumno 99, ¿sí? No hay un error de sintaxis. ¿Ah? Entonces, cuando ejecute el update, Es la la otra columna tabla, ID... profe, es inscripción, la tabla que estamos trabajando. Ah, mira.
Inscripción. Menos mal que la probamos. No me dijeron nada. Continuar. Inscripción. Fíjate que ejecutó la consulta sin error y me dio 0 filas afectadas. ¿Sí? ¿Estamos? Vuelvo acá. Menos mal que la ejecutamos. Acá lo que voy a actualizar es la tabla de inscripción. ¿Sí? La nota no la tiene alumno, la tiene inscripción. Ahí está. Menos mal que ejecutamos. Entonces, si el ID del alumno y la materia existen, va a actualizar la nota. Y el execute update me va a dar un valor mayor a 0. Si no, me va a dar un valor 0. Entonces, si es mayor a 0, podría ser nota actualizada. Y si no, acá podría poner no se actualizó la nota o no se encontró alumno y o materia, qué sé yo, o algo por el estilo. Acá a propósito, le voy a dejar este. ID 99. Pumba, fíjense, no se encontró alumno y o materia. Vuelvo acá, digo, no, acá era el alumno 22. Guardo, ejecuto, nota actualizada. ¿Sí? Si voy a la base de datos, a la tabla de inscripción, ¿sí? El alumno 22 en la materia 9 tiene un 8. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo acá lo hubiese dejado como teníamos recién, alumno, la tabla alumno, ¿sí? ¿Qué iba a suceder? ¿Qué iba a mostrar? ¿Nota actualizada? ¿No se actualizó nota? ¿O iba a entrar por alguno de los catch? El catch de SQL, exception. El catch de SQL exception, ¿no? ¿Estamos? Iba a mostrar, no era ni el error 1062 ni el error 1049, iba a entrar por acá, por error, ¿no? A ver si ejecuto. Ahí está, el error. ¿Ok? Ahí está, ¿ven? Columna desconocida, fíjense, el error es 1054. Cuando ustedes le erran en el nombre de la columna, MySQL genera ese código de error. 1054. En el trabajo práctico 12, ¿sí? en el punto que les pide borrar o dar de baja el primer empleado que usted cargó, podría hacer lo siguiente. Podría hacer una consulta que me devuelva todos los empleados, ¿sí? Ordenados por ID, tomo el primer ID, lo guardo en una variable, ¿sí? Y luego hacer el borrado usando la sentencia update, cambiándole el estado a falso al empleado que tiene ese ID que yo obtuve en la consulta anterior, ¿sí? Usando parámetros dinámicos. Pero en realidad, el punto ese apunta solamente a que, nada, vayan a la base de datos, abran la tabla alumnos y se fijan cuál es el primer empleado, ¿sí? ¿Cómo identifican al primer empleado? Y lo puedo identificar por el nombre o por el DNI o por el ID, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, claro, para garantizar de tener un solo, cuando obtenga la lista de todos los empleados y me interesa el primero, ordenado por ID, puedo hacer lo que dice Martín Dutra, agregarle al select un limit 1 para que me traiga una sola fila, ¿sí? Pero no, para que no se compliquen así la vida, directamente, si ustedes saben que el primer empleado es el que tiene ID 1, ¿sí? Directamente hacen un update cambiando el estado a 0 del empleado con ID 1. Punto. Lo ponen ustedes manualmente. Listo. Eso es así. Ahora, ¿por qué vamos a hacer un borrado lógico? Porque vamos a hacer un update y no un delete. Porque si hacemos un delete, no solamente tenemos que borrar el empleado, porque si ese empleado pidió herramientas prestadas, ¿sí? Si ese empleado pidió herramientas prestadas, voy a tener que borrar todos los movimientos de ese empleado y después borrar el empleado, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan que el modelo ese que están usando es el que habían usado en el trabajo práctico 10? Y habíamos tenido esta charla, que cuando tenemos una tabla, y esa tabla tiene un campo booleano, estado, es para que apliquemos el borrado lógico, ¿sí? Entonces, de una, lo que van a hacer cuando les pida borrar, van a hacer un update, ¿sí? Esa es lo que quería aclararles. Bien, grupo número 2. ¿Qué problema tiene? Aparte de la cara. Digo, No, no me estaría tomando la
conexión, profe. A mí, acá cuando quiero insertar, por ejemplo, las herramientas, el prepare Sí. statement, no me estaría, Bueno, me sale un comparta. error. ¿Que comparta? Comparta, sí, comparta. Recuerden que para poder probar todo esto tienen que tener SAM levantado, ¿no? Parece obvio, Sí, sí, sí. pero bueno. No, sí, lo que es de insertar el apellido y todo lo parte empleado, sí me lo cargo en el SAM. Bueno, Y me fíjate tomó la primero, conexión y pero esperá, fíjate primero que si hay líneas así en rojo, esto no va a compilar, ¿sí? Puede no, suceder que ese JOption Paint tengas que importar. A ver, vamos. Estás con el de las herramientas, ¿no? Bueno, fíjate sí, que acá, seguramente lo que te dice es, no reconoce la variable conexión. Andate para arriba, a ver qué onda. Claro, porque conexión está declarada dentro de este try. Bueno, mirá, Iván, ¿cómo vas a trabajar? sí, Vos ya ejecutaste esto y ya cargaste los 3 alumnos, los 3 empleados. sí, ya se Ya los cargaron. cargaste. Bueno, entonces, comenta solamente, mira, yo te voy a decir, solamente el bloque que usaste para cargar los empleados. Solamente este bloque carga. No, no todo, no. Solamente, mira, desde la línea, eso mismo. Ese bloque comentalo. Pues este ya lo hice. Punto. ¿Sí? Ese bloque ya lo hice. A ver, para que comentaste de más. Comentaste de más. No, Ahí. Desde el string, Mire, yo te string marco. SQL. Claro. de acá, Desde la línea 34 comenta hasta la 44. De la 34 a la 44. Control Z, apretá y te deshace. Control Z. Ahí está. Esas líneas. Perfecto. Bien ahí. Entonces ahora, esto que vas a probar de agregar las herramientas, mételo acá adentro para que sigas dentro del try. Ahí. Ahí pegado. Eso. Entonces acá, es más, podés poner un comentario acá y poner agregando herramientas, por ejemplo. ¿Sí? otro catch, No, tengo un que poner, ¿no? comentario. Un comentario. Un comentario agregando herramientas, para que después vos cuando leas el código sepas qué estás haciendo. École. ¿Eh? Entonces, vos acá vas a poder seguir usando la variable con, porque estás dentro del bloque Bien, try. ¿Sí? La bien, variable de perfecto. conexión estaba dentro del bloque try. Bien. Bien. Bueno, Y acá, gracias, para poder usar sí, los JOption Paint, con los sí, mensajes de error, sí. escribilos, después importás del paquete Java SQL, echo, punto, show, perfecto, null, porque no lo estás lanzando desde ninguna ventana, coma, y entre comillas, si entra acá, es error al cargar el driver. El class Sí. no found exception se ejecuta si hubo error al cargar el driver. ¿Sí? Bien, y ahí eso, hacerle el import. Clic, ¿qué pasa? Es, JOption Paint. es que estoy importado, profe. Ah, está importado. A ver, entonces lo estás usando mal. Show message. A ver, acércate Está que no escrito veo. mensaje. Ah, la N se te fue. En men. No va la N. Eso. Ahí Ahora está. sí, ahí está. Bien. Ahí. Y ahí, fíjate que con control y la ruedita del mouse, el scroll, agrandás la letra. Porque vos debes ver bien, pero yo no veo nada. Con alt, me Bueno, parece que. El AL, ahora, profe. o al, qué sé yo. Ahora, copiate el Option Paint ese y pegátelo en el otro. Catch. Eco. A este otro catch, al SQL exception, puede entrar. O porque hubo un error de conexión, o porque hubo un error en la sentencia SQL. ¿Sí? Por cualquiera de las dos cosas puede haber entrado. Ponele acá error SQL. ¿Sí? Entonces, ahí, si entra acá, puede ser que la conexión esté mala o la sentencia SQL que estamos enviando está mal. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, Bueno, profe, eso nomás sería. perfecto. Gracias. No, de nada. Sala 18. Sala 18.
Profe, no, ya lo solucionamos. Era el problema de que un compañero no podía exportar bien la base. Bien, perfecto. Sala Ahí se 1. la mandé, ahí se la mandé por correo, profe. Ah, Era la bien, que porque faltaba. eso, justamente, yo me imaginé que tenían, porque en los otros trabajos prácticos los habían hecho bien. Y me imaginé que había un problema con la exportación de la base de datos, para el TP7 o 9 era. El 7 Entonces era, ajá. Sí, el 7. digo, a ver que, por si no se acuerdan cómo Claro, hacer la exportación. entré a configuración y reinicié, digamos, la configuración. También, pero en realidad era Predeterminada, export. digamos. Era por export Claro, directamente. bueno, pero seguía sacando el export y me seguía saliendo mal. Ah, porque Entonces es entré a como que configuración importaba. y ahí hice lo otro y quedó. Ah, Así que ahí, porque bueno. lo que recibía era la página. Me aparecían los div y qué sé yo de la página. Es como que te recreaba una página web. Ok. Así que está Claro, bien. tiraba como un error de horario, algo así, y tuvo que reiniciar la configuración de la base de datos, nada más. La base de datos, Ah, exactamente. perfecto. Perfecto. Bueno. Sala número 1. Profe, en realidad nosotras teníamos una duda respecto a la presentación, porque usted dijo que lo hagamos todo en el main, pero Sí. ya habíamos empezado a hacerlo con eh, el paquete persistencia que tiene la clase conexión y la clase empleado data, herramienta Es data, que eso viene que es después. como lo... Eso viene después. Lo voy a matar. Claro, Juan, si pero estás bueno, mirando la grabación, te mato. Háganlo en el main como lo veníamos haciendo. Por favor. bueno, era ¿Sí? eso para Porque si no, rehacerlo, por porque lo cada habíamos trabajo empezado a hacer así. práctico, van a tener que hacer todo un proyecto, ¿sí? Y no era la idea, ¿sí? ¿Estamos? Ok, ok. Está ahí. Reusen Ok. los métodos. Transformen esos métodos. Si lo hicieron así, para no perder todo, eh, ni que tampoco. Bueno, ¿qué hicieron? Solamente, porque calculo que deben estar con alumnos, con empleado data. ¿Y qué Sí, 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 hicimos sí. herramienta data Claro, y para Empezamos con arrancaron con salvarnos de eso. eso y todo. todavía no probaron nada de lo demás. Dejen eso ahí en veremos y pónganse en el main que lo van a liquidar en un ratito. Reusen lo que metieron en Buenísimo. esos métodos ahí adentro y fíjense, ¿vieron cómo lo estaba haciendo Iván ahí cuando fueron compartiendo? Así, Ujú. directamente, Sí, sí. como lo veníamos así. Eso. Sí, sí. Por ahora no pedimos eso, que estructuren el proyecto en clases data, en las clases que representan el modelo, en clases de entidades. No, por ahora no. ¿Sí? No. Hubo un error ahí. Bien. Pregunto, bueno, eso aclarado el tema.